Bienvenidos al segundo capítulo de este podcast que se llama Dos Maes. Mi compañero Josué, mi amigo y yo hoy les vamos a contar por qué escogimos este nombre. Y es una historia graciosa que tiene que ver con amistad, con guaro, con convivencia. ¿Qué más tiene? ¿Qué otros ingredientes, mae? De Breaking Bad. Breaking Bad. Sí, en el año 2019. Ajá. Fue en el año 2019. ¿Qué? Yo entré a bretear. Yo agarré brete. A inicios del 2019. Ajá, a inicios del 2019. No, a finales del 2018, en diciembre, yo empecé a llamar a todas las empresas de dispositivos médicos de Costa Rica Ajá. a ver cuál me daba brete. Y me dieron brete en Cartago, Ajá. en una empresa que ni me acuerdo cómo se llama. Y me están dando un salario, mae, digamos que relativamente bueno, ¿verdad? Para ser un estudiante que está recién intentando hacer el proyecto de graduación. Y lo agarré, tomé ese brete y le conté a un profe que es como, bueno, en ese entonces era un mentor, todavía lo sigue siendo. Y me dice, mae, no, ese jefe que usted va a tener en esa empresa no promete. El mae había sido compañero de U, del que iba a ser mi jefe. Entonces me dice, busque brete mejor en Alajuela, en la zona franca del Coyol. Entonces empecé a buscar brete. A la semana me dieron otro contrato. Entonces dejé morir a los de Cartago y me fui para Alajuela, mae. Y me voy a ir allá a inicios de 2019. Ahí fue cuando empezamos a vivir juntos, ¿verdad? Y yo creo que ahí empieza, de ahí nace el nombre, poco a poco empiezan a hacer en Alajuela. Es correcto. De hecho, Sí. bueno, usted se va a ir a la Juela como a los 4 meses, algo así. Usted me dice que hay una oportunidad en una empresa. Fue así. Ajá. Usted estaba jugando. En Chile, no, ¿verdad? Sí, usted estaba jugando bola con un grupo ahí de la otra empresa. No vamos a decir nombres aquí para no comprometer, pero Sí, ya me sí. acordé. Usted estaba jugando bola y necesitaban un intern en R&D, entonces usted me contactó, yo fui, hice la entrevista y demás. En ese momento mi inglés era pésimo, fue increíble, pero bueno, allí tuve la entrevista, me fue bien, pero en la parte de inglés no. Pero ellos quedaron muy satisfechos con mi perfil y demás. Entonces me recomendaron a otro puesto que no requería tanto inglés en ese momento dentro de la misma empresa. Que en realidad sí ocupaba mucho inglés, pero oye, eso fue en la marcha ya después, y me tocó agarrarme con eso y darle el inglés porque era lo que había que hacer. O se lo pone en llamadas con extranjeros y tiene que dar un reporte, tiene que equivocarse muchas veces primero y darle sin miedo, porque si no, nunca lo va a aprender, ¿verdad? ¿Por qué no empezamos a hablar en inglés ya a partir de este momento? A ver si es cierto que aprendió algo. Sí, es voleibol. No, así, en ese nivel no estoy, pero sí me comunico, es lo importante, que se comunique uno, que tenga esa libertad de no sentirse apenado de hablar con extranjero. Y en la parte técnica me comunicaba muy bien. Entonces, sí, así, eso fue en 4 meses. Yo no me acordaba que había sido Sí. eso. Entonces, en junio del 2000, Sí, no, en junio del 2019, 19 de junio del 2019, me acuerdo que entré a trabajar en esa empresa. Y estuvo unos días durmiendo en mi apartamento, ¿verdad? Mientras exactamente. hacía la entrevista y toda la vara. Sí, fueron como 2 días nada más. Sí, sí. Porque en eso, el apartamento en el que usted estaba era un caos. Recuerda que, ¿Qué tenía? que el servicio se le volvía todo el agua y se inundaba. Entonces, fue como un ganar-ganar. Entonces, ambos buscamos y salió un lugar nuevo ahí, en el que nos fuimos a ver y que fue, uff. Sí, entonces, usted fue a hacer la entrevista el 19 de junio. No, antes. Ese día le dieron el brete. Sí, el 19 de junio Antes de entré. eso, fue a hacer la entrevista y estuvo pidiendo conmigo un par de días. Ajá. Nos dimos cuenta que mi apartamento era una mierda
y usted agarró brete y me propuso que buscáramos un apartamento juntos, fue. Sí, quedamos en buscar un apartamento juntos. Okay. Exactamente. Sí. Y bueno, Sí, Jay, grande. sí, de 2 cuartos, era espacioso, era espacioso. Ahí vivimos por alrededor de unos 2 años, 3 años casi. De agosto 2019, eso sí me acuerdo, a febrero 2021. Ok. Porque Sí, me pasé a vivir entonces, solo a la choza mía en marzo 2021. ajá. Entonces sí, como 2 años. Como 2 años, Sí. digamos que 1 año y 9 meses. Ahora sí. Ujú. Y todavía me acuerdo, el señor se llamaba Víctor, el que nos alquilaba. Sí. Que nos había invitado a las piscinas y todo, que tenía piscinas y nunca fuimos. Bueno, entonces la historia fue ¿por qué 2 maes? Entonces, vamos recapitulando de nuevo. Entonces, Yo tuve un brete en Alajuela, lo recomendé a él para un trabajo, él agarró el trabajo, vivimos juntos un día, era un caos, entonces buscamos un apartamento para los dos, hasta ahí nos juntamos a vivir. ahí nos juntamos a vivir, sí. Bueno, y si vieron el podcast anterior, recuerdan que Álvaro y yo nos conocemos desde séptimo, desde el cole. Entonces, hay una primera pelea que hemos tenido en el recreo y después quedamos, no sé, nos juntamos en los recreos Sí. y quedamos siendo compas. Decidimos estudiar lo mismo y ahí viene la parte que Álvaro ingresó primero a trabajar y después yo a los 6 meses. Y ahí comenzamos a convivir. De que fue. Sí, pero porque era que, bueno, el 2 más viene de que cuando ya estábamos viviendo juntos, tenemos un televisor, y tenía para meterse a YouTube. Y José me dijo, mae, hagamos una cuenta aparte, porque yo no quiero que el YouTube mío, mi cuenta personal, se contamine del algoritmo de lo que vamos a buscar en conjunto cuando prendamos el tele. Fue por eso, ¿verdad? Sí. Ahora, y nos inspiramos en Breaking Bad. Breaking Bad. Vamos a ver. Yo creo que eso salió antes, esa serie, pero. La cuenta de YouTube se llamaba 2 Más. 2 Maes. Y el internet, yo me acuerdo. No. La cuenta de YouTube se llamaba 2 Hombres. 2 hombres era. Sí. Sí, 2 hombres. 2 Hombres. Y esto viene por Breaking Bad, porque nosotros cuando estábamos en la U y además salió la serie, o ya había salido, pero viciamos en ese tiempo la serie. Nos la tiramos como 2 veces seguidas, así, porque era muy buena, ¿verdad? Y en ese tiempo nosotros estábamos llevando orgánica y teníamos que hacer muchos experimentos ahí en laboratorio que eran muy parecidos a lo que se hacía en Breaking Bad. Entonces, viciamos y de ahí salió esa relación o ese gusto por la serie, y después todo lo que nos salía era relacionado a Breaking Bad y demás. Y en eso salió, bueno, los dos actores. ¿Terminó la serie? Ajá. Los dos actores principales se unieron, que era Walter y Jesse. No me acuerdo cómo se llaman en la vida real. Creo que el Walter se llama Bryan Cranston y el otro más Jesse, no me acuerdo cómo se llama. Sí. Aaron Paul. Aaron Paul, sí. Aaron Paul, los más se hicieron socios. Los más se hicieron socios y crearon un mezcal que se llama 2 Hombres. Entonces, nosotros a la cuenta de YouTube le pusimos 2 Hombres y a la del internet también. Ajá. Entonces, parte de todo esto, ¿verdad? La relación que teníamos desde séptimo, todo lo que hemos pasado en la U juntos, de que estábamos viviendo también, porque ya teníamos tiempo de estar viviendo y después de que se había comprado el tele. Y llegamos a esa conclusión, ponerle 2 Hombres porque nos identificábamos con Walter y Jesse. Exactamente. Socios, exactamente. Socios. Entonces, por eso le pusimos 2 Hombres al tele, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué le pusimos 2 Maes al podcast? Mae. ¿Qué fue lo que le comenté yo a usted? No me acuerdo ya.
Sí. Aquí lo que yo le comenté a Laura es que, bueno, y Dos Hombres ya es una marca registrada. Sí, 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 su esposa es abogada. Ajá. Mi esposa es abogada, registra marcas y todo el tema, entonces Dos hombres, ¿no? Dos Hombres en algún momento podían, si se hace esto muy popular, ¿Cómo no? Se va a hacer. se va a hacer muy popular, entonces Dos Hombres ya estaba ocupado, por decirlo así, nos iban a decir, no, cámbiale ese Sí, nombre. sí, sí, sí. Entonces Sí, yo le dije, digamos, usted me propuso si quisiéramos el podcast. Yo le dije que le pusiéramos dos hombres para repetir la tradición de la U y del Brett. Y ajá. usted me dijo que lo pasáramos a dos más Yo le dije, Dos Hombres nos lo pueden bajar por por estos, la parte de marca ajá, registrada. Entonces lo quedamos en dos más. ajá, entonces dije, "Yey, Dos más". De hecho, mi primo, mae, el Gustavo, ese mae tuvo un podcast que se llamaba Dos Más, yo creo también. A Chile. Pero yo me puse a buscarlo y ya no está, entonces hay que registrarlo rápido. Sí, está. Mae, sí. Y bueno, creo que es muy simbólico porque en Breaking Bad, Walter y Jesse son como polos opuestos. Ujú, Y lo más, se encuentran y hacen un imperio eh, ilícito. ujú, eso sí. Todo lo de nosotros es ilícito, cabe recalcar. Pero creo que nos complementamos. Ujú, Tenemos muchas cosas que yo aporto, José aporta otras. Y de hecho, cuando convivíamos, había ciertos roces, ciertos choques por ujú, eso. Pero bueno, también éramos unos carajillos. Y es muy bueno cuando uno se encuentra a alguien que lo complementa para crecer juntos. Hay que aprovecharlo. ujú. Y este podcast, a pesar de que va a funcionar para inspirar a otros, mae, yo sé que fijo nos va a ayudar a nosotros. Solamente el hecho de grabarlo a crecer la amistad y crecer como personas, Ujú. porque nos vamos a ir complementando en el camino. Es correcto. Nosotros estuvimos viendo desde agosto de 2019 hasta diciembre sin televisor, pero el internet sí se llamaba Dos Hombres. Dos Ya, ¿verdad? Hombres, sí. Sí, lo del internet ya, lo del tele fue porque, sí, por lo de la cuenta de YouTube. Ujú. Pero sí, esa es la historia de por qué el podcast se llama así. Y es una historia corta. Bueno, la estamos haciendo corta. Sí, aquí tal vez el mensaje es la importancia de tener apoyos en la vida. Porque muchas veces se inicia, se emprende un negocio y se aísla totalmente la persona. Y cuando vienen esas pruebas, cuando vienen esos desafíos, lamentablemente eso es lo que hace que no sigan porque no tienen ese soporte. Entonces, por ejemplo, el caso de nosotros, a cada rato, bueno, usted me da ese soporte, me tira más de él, me ayuda un montón, porque usted ya viene un poco más adelantado en ciertas cosas y que todo emprendedor debe conocer, y yo las estoy aprendiendo. Y también ideas como esta que yo le decía a Álvaro, ve, se me ocurrió esto, démosle, y es una manera en la que podemos documentar lo que vamos haciendo, podemos aprender sobre comunicación, comunicarnos mejor. El hecho de grabarse en una cámara es algo que si usted no lo ha hecho por temas de trabajo, no sabe tal vez lo difícil que es dar ese paso en el sentido que es incómodo, se siente incómodo. Y si no se hace, no se puede comunicar todo ese conocimiento que uno tiene o la manera en la que uno puede ayudar a los demás en redes sociales. Ya, hoy día las redes sociales es un medio que es más sencillo llegarle a personas y están para utilizarlas. Entonces nosotros tenemos que aprender a utilizarlas, sacarles ese jugo y que, como hemos visto en el podcast anterior, solucionar problemas. Ahora que dice eso, ¿sabe qué me acabo de acordar? ¿Qué? En el 2018, el primer brete que yo tuve, que fue en el taller de la escuela de materiales. Yo me metí a ese brete porque usted me dijo, metámonos a este brete. O sea, ¿usted se acuerda de esa vara? Sí, sí. Nos ganamos como 1500 la hora. Y en el brete fue muy curioso porque Josué veía un problema y ya en su mente estaba resuelto. O sea, se imaginaba la solución con solo verlo de frente. Y me decía, bueno, vaya a esto.
Y yo iba y le hacía caso y listo. Era demasiado sencillo, mae. Entonces, ahí se ve como ese contraste o esas diferencias que tenemos, ¿verdad? Usted es más proactivo para encontrar soluciones a broncas y en algunas varas yo soy bueno ejecutando. Y para algunas varas yo soy bueno para enseñar, de hecho, usted me lo acaba de decir, y usted aprende rápido. Entonces, es como una simbiosis ahí, vacilona. Yo soy muy vago, yo no sé usted qué tan vago es. Yo siento que usted es vago, pero al mismo tiempo es consciente de las varas que tiene que hacer y no las aplaza tanto. Vago en el sentido de que cuando tengo que ejecutar, yo no soy tan bueno ejecutando. Entonces, por ejemplo, que a mí me decían, lo llevo mucho al tema de cuando estaba en la empresa, trabajando como ingeniero, y me decían, usted tiene que hacer un reporte. Y yo, uff. O sea, yo me imaginaba todo en la mente. Y decía, sí, claro, eso es sencillo. Pero ponerme a hacer el reporte, qué tigra. Pero cuando uno se pone a hacerlo es cuando se da cuenta de que está mamando, está bien. Sí, exactamente. Sí. Hay que actuar para realmente pasar todo el proceso. Pero algo en lo que yo era buenísimo, y tiene razón, era coordinando. Sí. Digamos, en una industria en la que hay muchos departamentos, siempre cuesta que haya ese consenso. Entonces, para mí era súper sencillo que me decían, no, eso no se puede hacer. Y yo, ¿cómo que no? Entonces, sí, hablaba con 2, 3 personas y le decía, mira, estas 2, 3 personas me apoyan y dicen que sí se puede hacer. Bueno, entonces sí, hagámoslo. Sí. Pero yo buscaba la solución, coordinaba muy rápidamente y lo hacía. Entonces... Y ponía a otros más a vetear. Exactamente. Sí, madre. Puta más negrero. Bueno, todos tenemos esas cualidades. De hecho, habían personas que... ahí voy a... habían personas en la empresa que eran buenísimos redactando y se centraban mucho en hacer el trabajo y era de admirar porque para todos hay algo que les llama la atención y que los hace únicos. Entonces, buenísimo porque yo buscaba a esas personas para complementar. Entonces, cuando uno trabaja en equipo, ya tiene que buscar a esas personas que... ¿Eso usted lo hacía de manera consciente? ¿O simplemente era la naturaleza suya que buscaba esa forma de solucionar? No, en la naturaleza mía. Usted no se ponía a pensar, ahora, ¿a quién convenzo para llegar a esto? Usted simplemente iba, ok, pa, y listo. Sí, exactamente, así. Sí. Yo, por ejemplo, para coordinar soy malo, man. Yo creo que es mi talón de Aquiles. Soy desordenado y siempre ocupo ponerme recordatorios. El calendario mío está lleno, man, si tengo que irme a cortar el pelo, lo tengo en el calendario. Tengo que ir al dentista, porque si no se me olvida. Hay herramientas que me han ayudado, pero esa cualidad de tener todo coordinado y complementado no se me da tan fácil. Entonces, bueno, es un punto ya a mejorar. Creo que soy muy bueno para acompañar a otros y para ayudar o para enseñar. Y al final de este podcast yo creo que cumple esos dos objetivos. Que usted sirva como un ejemplo de que uno puede salir adelante sin tener que echarse todas las cargas al hombro, y que el podcast también sirva para inspirar y ayudar a las personas a acompañarlas en sus procesos de cambio, de emprendimiento, y ahí nos complementamos nuestras personalidades. Claro, de hecho el tema de automatizar, delegar, son herramientas o son procesos que uno tiene que sí o sí aprender. Entonces, hay personas que son muy, yo lo hago todo. No, yo busco personas que me ayuden y delego mucho. Y eso es algo que he aprendido y que me ayuda un montón. Y lo delego también naturalmente porque, como le digo, yo ejecutando, sé que ahí no es mi fuerte. Entonces, sí delego mucho y armo sistemas que trabajen solos. Entonces, eso es importante. Ahora, siempre hay cosas que uno tiene que ejecutar sí o sí. Exacto. Y para eso es bueno buscar ayuda. Yo me acuerdo, hace como un mes y medio, estuvimos hablando y usted me dice, estoy mamando.
porque había ciertas cosas que usted no podía delegar Ujú. y le estaba costando ejecutarlas. Entonces ahí pusimos un plan de acción, todos los días una reunión para que usted aprendiera cómo ejecutar esas cosas, irlas matando poco a poco y que Ujú. fuera construyendo esa inercia positiva. Y bueno, eso fue otra forma en que nos complementamos. Exacto. Entonces, un consejo que me gustaría aprovechar para dar es que, primero, es imposible uno ser perfecto en todo. Y vale mucho la pena pagar o buscar ayuda, pagar un mentor o buscar ayuda a algún compa para que le ayude a uno con alguna faceta que se le complica y que lo está estancando en algún proceso determinado o en algún camino. Por ejemplo, este tema yo lo hemos hecho muchas veces, desde que estamos carajillos. Yo he gastado más de 25 rojos, $25,000 en mentores para solucionar o para aprender temas de pareja, de terapia, de finanzas, y me han ayudado mucho a cortar el camino y a que mis broncas esenciales, como el desorden, por ejemplo, no sean un obstáculo. Es un buen consejo. Ujú. Entonces sería una buena inversión buscarse gente que le ayude o pagarle a alguien. Si quieren pagarle a alguien y yo les puedo ayudar, yo acepto la plata. Para Claro. finanzas y para procesos de cambio o relaciones interpersonales. Ahí estoy. Álvaro Urrutia, CR. Suerte. Sí, no, esto es importantísimo lo que menciona Álvaro. Por ejemplo, ahora que estoy en gimnasio con Nacho, eh, a mí me gusta el gimnasio, pero realmente me di cuenta que bueno, primero lo que me di cuenta es que no estaba comprometido con el gimnasio. Entonces iba 3, 4 meses y salía. Y esos 3, 4 meses, lo que hacía era tomar muchos batidos, muchas proteínas, porque a mí me costaba o me cuesta mucho aumentar de peso. Y era algo que tenía que superar. Ahora bien, y estoy superando. Ahora bien, ¿qué es el tema? Resulta que si ya he luchado bastante y no he podido, aquí lo que tengo que buscar es alguien que sepa ya, que ya haya pasado por este proceso. Entonces ahí fue donde contacté al primo de Álvaro, que se dedica bueno, que tiene un gimnasio y que es entrenador personal, y el proceso ha sido exponencial. De hecho, hoy le comenté que había subido 1 kilo, De sí, puro músculo. de puro músculo, y es algo que me costaba muchísimo antes. ¿Por qué? Porque no estaba dando mi mayor esfuerzo. Yo pensé que sí. Pero, ¿qué hizo el hecho de tener un entrenador a que usted haya subido 1 kilo? El hecho de que me exige lo que yo pensé que estaba haciendo totalmente, o sea, como Sobrepasar sus límites. exactamente. Entonces yo iba al gimnasio y ni sudaba, imagínense, ni sudaba. Para mí eso era natural, yo no sudo, decía yo. Y ya cuando entré con Nacho, claro, casi me parecía un paño yo cuando lo escurre uno, ¿verdad? Entonces me di cuenta de que es fundamental eso. Y eso lo he aprendido exponencialmente en este último tiempo, porque igual yo también he tenido que invertir en mentores que me han ayudado en ese proceso, porque Claro. hay cosas que uno no sabe. Imagínese cuánto le hubiera costado subir 1 kilo sin ayuda de Nacho. Plata, tiempo, estrés, Plata, tiempo, estrés motivación, claro, y todo eso se hubiera construido sin una base robusta. Y cuando uno deja, por ejemplo, las proteínas que se tomaba, que ahora no estoy tomando proteínas, esa pura comida, se va para abajo uno de nuevo. sí. Entonces, cuando uno realmente entra en un proceso de que alguien le ayude y vaya paso a paso con uno, y dice, mira, hoy tenemos que aumentar de peso. Entonces, me acuerdo con Doda. En el 2022 yo me compré una casa, me compré un carro, me fui para Europa, me fumé los ahorros. Contacto a Doda para que me ayude a salir de la bronca. Y el primer mes me pone a revisar todos los gastos que voy haciendo para ver dónde se me está yendo la plata. Uh-huh. El segundo mes me pone
a realizar algunos recortes. Ahora, en lugar de comer salmón, vaya a comer pilates. Sí. Bro, si va, en lugar de andar a 4000 revoluciones la nave, ande a 2000. Exacto. Uf, puta madre, y todo el mundo en la calle pitándome, ¿verdad? Por verlo. Y poco a poco haciendo ciertos cambios que a mí nunca se me hubieran ocurrido. Y llegó el mes 3 que me dice, bueno, ahora, de ahora en adelante solo voy a usar efectivo. Y yo, ¿cómo efectivo? Si yo siempre uso la tarjeta, voy a empezar a usar efectivo, porque si no va a seguir gastando. Y empecé a usar efectivo, se solucionó el problema. Pero tenía que tener esa base robusta de recortar gastos, de identificar cuál era mi presupuesto y ahora sí usar el efectivo. Y en 3 meses, 4 meses, ya empecé a ahorrar otra vez, ya tenía liquidez. Si yo no hubiera contactado a Dodo, por ejemplo, no sé si estaría aquí. No, y ahora lo que usted menciona, eso es súper importante, porque un mentor no es como que le da una receta a uno para todo mundo, sino que es muy personalizado. Sí. Por ejemplo, yo también pagué la mentoría con DOA y la parte de utilizar efectivo en mi caso no aplicó. Porque digamos, yo no la pagué por el tema de presupuestos o de deuda, porque yo soy muy ordenado en ese sentido, desde la experiencia que les había comentado la vez pasada. Y desde siempre. Entonces, fue más un tema de que yo tenía clientes que estaban pasando por temas de deuda y demás, y digo yo, bueno, yo quiero saber qué es lo que está haciendo esta persona y que me ayude a entender cómo lo puedo aplicar en los clientes que yo tengo. Y ahí una vez que entré en esa mentoría me di cuenta de que mi especialidad no estaba más enfocada tal vez en ayudar a personas con mucha deuda, muy sobreendeudados, que es una especialidad que ODA tiene. Y me dio herramientas, me dio conocimiento y me ha impulsado exponencialmente igual para crear otras áreas de mi empresa sin, y dejar eso. Pero lo que yo he aprendido con DOA es invaluable y las veces que nos reunimos, cada vez es demasiado lo que uno aprende, porque ya pasó por eso todo y se lo transmite a uno. Igual como Nacho ya pasó por eso y por ser flaco y me lo está transmitiendo, pues él ya pasó, él ya sabe qué es lo que funciona. De ahí viene la importancia. De hecho, uno siempre encuentra mentores, Sí. aunque no los pague. Lo que hay que estar es alerta a la señal. Yo me acuerdo en la universidad, cuando me salió Luis Cordero, profe, para mí fue mi primer mentor. Ese me quitó el miedo a hablar en público. Me hizo exponer en la UCR, en Suecia, en materiales, en todo lado, vaya, exponga, presente su proyecto. Y yo era demasiado tímido, ¿no? Sí. Yo hablaba así. Y mi postura era como así. Y al andar con ese fui aprendiendo a que no tenía que tener ese miedo y a exponerme al miedo para quitarle un poco la magnitud, porque es más lo que uno se imagina que lo que realmente se siente. ¿Y cómo me encontré ese mentor? En un momento en que la vida me estaba pidiendo salirme de ese cascarón, pero uno tiene que estar alerta al mentor. Y la señal del mentor normalmente es incómodo. Cuando uno se encuentra a alguien que le puede enseñar algo a uno, normalmente se le ve con una mirada de uno como idiota, lo ve como alguien arrogante quizás, o soberbio, o incluso inalcanzable, el otro polo, como demasiado chiva para ser cierto que este no va a ser mi mentor. Y la verdad es que no. Si uno se abre a la posibilidad, hay personas que le pueden enseñar demasiado. Y la pareja, por ejemplo, es uno de los mentores más grandes. Entonces, eso es muy importante, estar alerta a la señal. ¿Qué alertas ha visto usted? Digamos, ¿qué mentores ha tenido? ¿Cuál sería su primer mentor? Así que usted diga, bueno, este huevón me hizo ver las cosas de una forma diferente, en cualquier área de la vida. Yo creo que ese mentor puso el profe José. El profe José del TEC. León, sí. José Luis. José Luis León, sí. Que por cierto, le escribí para venderle un seguro y me dejaron visto. Sí,
un profesional muy capacitado ¿Qué le enseñó? que me enseñó el poder de actuar. Porque igual era muy tímido y demás, pero él me dio ese apoyo que yo necesitaba porque cuando iniciamos todo el tema de la renovación del Cientec, que era el laboratorio de materiales, había muchos retos, había muchas cosas que había que solucionar y en eso que había que solucionar había que botar mucha basura que estaba ahí estorbando. Yo quería hacerlo, pero sentía que me iban a reprimir, me iban a decir, no, eso no lo haga. Y muchas veces lo hicieron, pero yo le decía al profe, Jay, ¿qué hago? Me dice, bote eso. Y lo iba a lo botaba. Y con él fui tomando esa confianza de que actuar y actuar por mi cuenta era algo que era necesario en la vida. Entonces, Aunque incomode a otros. Entonces, muchas veces uno pregunta, pero ya cuando usted tomó las alas y sabe cuál es el camino, le toca actuar solo. Entonces, recuerdo una vez que llegué y boté unas cosas ahí que utilizaba un profe. Sí, algo que utilizaba un profe. No, y ya después me dice, usted botó esa vara, ¿verdad? Yo creo que sí, Ronald Brennan, Sí, y me dice, y le digo yo, sí. Y me dice, Tuani, sí. Porque ya había que hacerlo, pero la resistencia era grande. Entonces, porque esa persona me enseñó que hay que actuar y el objetivo era, bueno, tenemos que hacer que este lugar sea un lugar bonito, de primer mundo, ¿verdad? Y pasarnos, dejar fuera esa resistencia, tenemos que hacerlo. Entonces, ahí aprendí mucho yo con José Luis. Madre, qué buena historia, man. Sí, sí. ¿Y cómo se le presentó el mentor? ¿Cómo lo identificó? Porque nosotros habíamos llevado, creo que un curso, no, fue mucho por necesidad, porque yo necesitaba no, usted sabe que ya me acordé, fue porque él puso un mensaje de necesitamos ayudantes en el laboratorio, preséntese. Entonces todo el mundo estaba enviando la carta y demás, y yo le dije a usted, no, hablemos con este maestro. Y fuimos y hablamos con en la oficina de él y le decimos, profe, yo quiero ser el asistente, queremos ser asistentes. ¿Y ustedes qué? ¿Se la juegan? Yo hago lo que sea, le dice. Y ahí mismo nos dimos las manos, rechazó todas las otras ofertas y empezamos a trabajar. ¿Pero qué fue lo que a usted le llamó la atención de trabajar con el maestro? ¿Fue por plata o fue por algo más? No, yo creo que fue mucho de experiencia. Si él hubiera hecho, perdón, si otra persona hubiera hecho el anuncio, ¿usted siente que hubiera sido lo mismo? No, igual usted hubiera ido a preguntar que si podía ser asistente. No, yo creo que hubiera sido totalmente diferente, porque uno... Entonces, ¿qué fue lo que a usted le llamó la atención? En mi caso fue porque yo vi que él estaba siendo muy coherente con lo que decía. Bueno, queremos remodelar el Cientec, tenemos que hacer estos esfuerzos y uno veía que estaba actuando diferente a otros profesores. Okay. Entonces, cuando usted ve que alguien es coherente con lo que dice, usted dice, mira, yo quiero arrimarme a esta persona y quiero aprender. Entonces, fue una oportunidad. Dice, se presentó la oportunidad y yo siempre he visto esas oportunidades súper valiosas. Cuando alguien dice, ¿quién se anima? Yo una vez me mando, porque sé que ahí hay algo que voy a aprender. Claro, pero tiene que ser una persona que a usted le inspirara. Exactamente. Un tipo de admiración. Exactamente. En este caso lo admiraba por la coherencia. Exactamente. Bueno, esas son las señales a las que uno tiene que estar alerta cuando quiera aprender de algo. Entonces a usted le llama la atención eso, se junta con ¿Y a usted qué fue lo que le llamó la atención al profe de Luis? De Luis. Mae, yo iba a hacer mi proyecto de tesis con otro mae sobre miel de abeja.
cómo identificar una miel de abeja adulterada de una miel de abeja natural. Ajá. Ese era mi proyecto de tesis. Y una mierda. Para un ingeniero de materiales. Ajá. Y después ese mae Luis publicó, mae, muy parecido Ujú. a ese mae Luis publicó que estaba buscando estudiantes para que hicieran el proyecto de tesis en un tema de implantes ortopédicos. Y yo sentí, mae, que yo estaba para más. Y ese mae publicó eso. Y el mae me daba miedo. Todo el Ujú. mundo le tenía mucho respeto. Pero me acuerdo una vez que estaba en el laboratorio, creo que no sé si era con usted o con Luis, haciendo un proyecto de Starbucks. Yo estaba haciendo un proyecto y ese profesor Luis había llegado a realizar un proyecto de él. Y era un man muy joven. Entonces yo le digo, man, está ocupado el laboratorio, le digo yo, y yo no lo conocía. Y el man me dijo, ah, tranquilo, no sé qué, vengo rápido. O sea, me trató como si fuéramos estudiantes los dos. Ajá. Y ya después cuando me di cuenta que ese era el profe que había publicado, que estaba buscando ayuda para esa tesis, dije, ah, man, esa vara me llamó la atención. Ujú. No sé, y apliqué y me aceptó. Pero sí me reveló el Mike que me aceptó porque nadie más aplicó. Y tuvo la valentía Sí. usted. Nadie más aplicó, entonces no me queda otra que quedarme con usted. Y nos fue bien, y nos hicimos compas. Ujú. Pero creo que eso fue lo que me gustó, como ese contraste de ser la autoridad, pero al mismo tiempo de tener esa humildad. Ujú. Y hasta ahorita que usted me pregunta es que lo pienso. Pero sí. De hecho, sí. Entonces, vea, 2 maes, usted con el profe otros 2 maes, yo con Luis otros 2 maes. Hay que hacer comunidad siempre. Sí, es fundamental, fundamental. Entonces, cuando me presente esas situaciones donde usted sabe que va a estar incómodo, que tiene que actuar sí o sí, siente ese cosquilleo, hágalo. Tienen que hacerlo para crecer, que no se va a estancar. Y la otra muy importante es relacionarse con personas Que estén en otro nivel. que estén en otro nivel. Siempre buscar Por en ejemplo, otro nivel y que estén encaminados hacia donde usted quiere ir. yo en este momento, yo lo admiro a usted, porque bro, tiene una familia y está a punto de ser tata, y a mí eso me hace mucha ilusión. Ujú. Y luego usted como mi compa, que está a la edad mía, bro, ya así, me genera que quiero estar cerca suyo, Ujú. para que se me pegue y a ver si yo también empiezo a andar ese camino. Pero eso, por ejemplo, a mí Sí, me llama la atención de estar cerca suyo. sí. No, y a mí la parte del coraje que usted ha tenido, porque usted fue el primero en renunciar, salirse de ese camino en el que a uno lo meten de que usted tiene que sí o sí seguir en una empresa y demás. Usted tuvo ese coraje de decir, no, no me está llenando eso, y salir de ahí. Y he aprendido un montón y le agradezco todo eso que me ha enseñado porque ha sido súper valioso. Y le agradezco que me haya contactado ese día y me haya dicho, vea, está esta oportunidad, porque si no, estuviera ahí todavía redactando reportes, que eso no era lo que yo andaba buscando. Para mí eso no me está llenando, entonces, sí. Bueno, esa es la historia del nombre. No pensé que fuera a dar para tanto el tema, pero sí dio. Y espero que les haya gustado. Dejen comentarios, likes, compartan, burlense, tírennos hate, lo que sea. Y bueno, lo que necesiten, estamos a un mensaje de distancia. Muchas gracias por ver y nos vemos el próximo jueves con más podcasts.